Bienvenidos al debate 5 contra 1 de No Pasa Nada. Aquí no hay tarjetas, no hay formatos complicados. El nuestro es súper sencillo. Lo que hicimos fue que trajimos a una persona que representa a un partido político y a 5 votantes con opiniones diferentes al partido, claramente, para hacerles 9 preguntas para discutir. La idea es que tengan entre 6 y 10 minutos. Obvio, va a depender de cada pregunta para que debatan sobre temas de interés nacional de forma claramente respetuosa y reconociendo las diferencias que hay entre cada una de las opiniones. Y es que en un país donde cada vez nos vemos más divididos, y tal vez como a diferencia de otros medios que se han enfocado mucho como en ese formato conflictivo y de ponerlos a pelear unos contra otros, queremos demostrar que pese a las diferencias es posible llegar a consensos o a puntos medios que nos van a permitir avanzar y hacer cosas buenas en el país. Entonces esperemos que lo disfruten montones. Este es uno de varios que tenemos planificados. No es el debate grande tampoco, que lo tenemos por ahí, entonces para que sepan como que va a seguir saliendo más contenido. Entonces sí, listos, Telen, de una, comencemos. Yo pienso que la solución al crimen y la violencia en Costa Rica viene de, y es el espacio del candidato a la vicepresidencia. El crimen. Bueno, nos encontramos en un momento difícil en nuestro país, gran inseguridad, el país está secuestrado por el narcotráfico, tenemos que trabajar fuerte contra el crimen organizado porque hoy ya no son simple y sencillamente una o dos personas aisladas las que están participando del crimen, son grupos que tienen gran poder adquisitivo y que nos superan en armamento y en condiciones para poder defenderse. Entonces necesitamos reestructurarnos como país, necesitamos hacer un gran esfuerzo para poder sacar nuestro país adelante en temas de seguridad. Adelante. Vamos a ver, ¿cómo reestructuramos nuestro país? Ok. Lo más importante es que nosotros dentro del plan de gobierno tenemos múltiples estrategias. Una de las primeras es ya existen identificados cuáles son los focos prioritarios de atención en temas de seguridad en el país. Fuerza Pública ha venido haciendo un trabajo de identificar esos puntos. Lo que pasa es que no hemos tenido las condiciones para poder atacarlos. Vamos a sacar nuestros oficiales de las distintas policías a atacar esos focos que ya están identificados y en un mediano plazo hacer un proceso de pasar de 13.500 oficiales de fuerza pública hasta lograr llegarlos a tener 20.000. No es un proceso rápido porque necesitamos ir con un proceso de formación de estos oficiales y posterior a eso ir dotando de equipo y armamento para que podamos tener las condiciones de poder combatir el crimen organizado. ¿Cómo financiamos semejante movimiento? Claro, es uno de los grandes retos y yo creo que todos los candidatos han hablado sobre el tema de creaciones de fondos. Nosotros estamos hablando sobre una propuesta que no es fácil. Créanme que cuando hablamos de ceder algunas instituciones, por ejemplo, estamos dispuestos a hacer la venta de una institución del Estado con tal de poder financiar el proceso de dotar la policía, de poder crear un fondo que vaya financiando tanto el equipamiento como también el personal para ir poco a poco mejorando las condiciones de seguridad en nuestro país. Sería nuestra principal estrategia vender un activo del Estado. ¿No es ese activo el BCR según el plan? Efectivamente, es una de las propuestas, el Banco de Costa Rica como una de las opciones para poder nosotros poner los recursos, porque el día de hoy la mayoría de candidatos hablan sobre dotar de equipo y dotar también de equipamiento, más sin embargo no dicen de dónde van a crear un fondo y yo sé que tal vez es un tema sensible, más sin embargo tenemos que ser claros. La situación que vivimos en el país con relación a la seguridad no es un tema fácil de atender y no se puede atender con los fondos que normalmente se han destinado para el tema del presupuesto de seguridad. O sea, requerimos medidas drásticas y más fuertes. ¿Y cómo se vende un banco? Bueno, el proceso para la venta del banco, este gobierno estuvo intentando hacerlo, hay que hacer una serie de procesos, necesitamos aprobación para poder realizarlo. Hay que hacer un análisis para conocer cuál es el valor de este banco, que conozcan también si la cartera, cuál es el valor de la cartera que tienen, entre otras cosas. Igual no es un proceso rápido, pero también hay que irlo haciendo porque esa es nuestra estrategia. O sea, nosotros vamos a hacer un gobierno de diálogo para poder trabajar con la Asamblea Legislativa y con los diferentes representantes para poder garantizar que podamos fortalecer esta estrategia. Entonces eso implica que la aprobación de esta venta tiene que pasar por manos de la Asamblea. Bueno, la mayoría de acciones que se pueden realizar y que tienen un impacto más grande pasan por la Asamblea Legislativa. Nosotros somos conscientes de esas cosas. O sea, para poder hacer muchas acciones importantes y reformas en nuestro país, requiere pasar por la Asamblea Legislativa y requiere, más que tener una mayoría, requiere diálogo, requiere tener la posibilidad de
comunicarse con las diferentes bancadas y lograr puntos de equilibrio, y yo creo que hoy todos son conscientes de la importancia de la seguridad de nuestro país y de poder garantizar la seguridad de todos ustedes, que son jóvenes, y los hijos que ustedes puedan tener, que también van a requerir mejorar las condiciones de seguridad. No podemos seguir pateando la bola en un tema tan importante. Me sigo estando preocupando porque el plan ahora mismo parece que está pendiendo de vender el banco, pero para vender el banco hay que convencer a la asamblea. Y usted me está exponiendo el hecho de que estamos pateando la bola y no estamos llegando a ningún lado. Sí, ok, vamos a ver. Al día de hoy no lo han planteado. La venta del banco lo han planteado, pero solamente como una venta, sin un fin específico. Nosotros estamos planteando atender seguridad. Yo le pregunto a las personas, ¿cómo financiamos un tema como la seguridad contra el crimen organizado, que tiene más recursos que el Estado y que al día de hoy nosotros no tenemos las condiciones para poder atenderlo? La única forma que podemos hacer es tomando medidas drásticas, que no son las medidas convencionales. Yo creo que el compañero también quiere participar, no sé, me gustaría conocer, tal vez les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Le puedes decir a él? Es que yo quería... Es que pedirle permiso. ¿Te doy relevo? Ya eso. Permiso, pasa a mi compañero. ¿Cómo está, don Steven? Mucho gusto. Josué. Es que yo quería más bien como tal vez... Ok. Yo quería más bien como tal vez contraproponerle, que creo yo que sería tal vez más loable una propuesta como por ejemplo crear un proyecto de ley para que las pensiones de los expresidentes que no retiren su pensión se pueda utilizar para destinarla en seguridad. Creo que sería más loable y sería más aceptado por la sociedad, ¿no le parece? Ok, vamos a ver. Al día de hoy tenemos, creo que son 8 expresidentes vivos. Esos 8 expresidentes, el fondo que ellos están recibiendo por pensiones son insuficientes para poder atender un tema tan enorme como este. Estamos hablando de miles de millones de colones para poder fortalecer el tema de seguridad. Hoy, blindar una patrulla, por ejemplo, cuesta más, o vale igual, blindarla que comprarla. Y eso es un proceso que nosotros necesitamos hacer en el mediano plazo. Hoy el crimen organizado tiene un equipo donde nosotros nos defendemos con un revólver de la guerra del 48, mientras que ellos vienen con una AK-47 con un rifle de asalto. Y nuestras patrullas son como dispararle a la mantequilla, atraviesan. Hace unos días estuvimos viendo por acá un caso que pasó en Boca Arenal, donde atacaron a los oficiales y destruyeron parte de la patrulla. O sea, este recurso que nosotros necesitamos para fortalecer el tema real de seguridad va muy por encima del presupuesto que tenemos actualmente. El tema de las pensiones de los presidentes es todo un gran tema. Sí, pero con un proyecto, con un proyecto de ley se podría utilizar eso. Por ejemplo, ya hay un expresidente que no la retiró. Sí. Esos fondos no se pueden utilizar porque se necesita un proyecto de ley. ¿No sería más loable crear un proyecto de ley para poder usar esos fondos? Yo pienso que sería más aceptado por la sociedad y sería menos polémico que la venta del MyCR. Sí, pero digamos, sería un granito de arena en una playa. Eso más fiscalizar mejor, digamos, la recolección de los impuestos. Sin duda alguna, el tema de la recaudación de los impuestos es otro gran reto. Ha venido mejorando con algunos sistemas que se han implementado, mas sin embargo es insuficiente. Pero el tema de las pensiones, también hay que recordar que es un derecho que tienen, no es una cuestión que nosotros podemos obligarlos de buenas a primeras a hacerlo. O sea, se requieren una serie de reformas para poder llegar a un punto de esos. Entonces, si presentamos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa presenta un proyecto de ley para utilizar esos fondos, hay fondos que esa pensión ¿es viable renunciar a esa pensión? Bueno, yo diría que dice mucho de un mandatario que renuncia a esa pensión, o sea, sí. Dice mucho como... Claro, lo comprendo, o sea, entiendo muy bien su posición. Y creo que la sociedad está muy de acuerdo, estaría muy de acuerdo. Ahí es lo mismo que muchas personas puedan decir, voy a renunciar a mis 15 días de vacaciones. O sea, es una situación similar, hay cosas que son irrenunciables. Tendría que hacerse unas grandes reformas para poder llegar ahí. Entonces, es un tema que yo sé que las personas lo verían con muy buenos ojos, mas sin embargo ocupamos fortalecer muchísimo más el tema de seguridad. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Un minuto rápidamente. El vender un activo como el BCR no es
desvestir un santo para vestir otro? No, porque una cosa es vender un activo simple y sencillamente con el fin de invertirlo de forma directa en cualquier estrategia. ¿Por qué? Porque en corto plazo nos quedaríamos sin recursos. Lo que estamos creando es un fideicomiso que, con los recursos que genera ese fideicomiso, vamos a ir paulatinamente invirtiendo en el tema de seguridad. O sea, seguimos resguardando el valor de ese activo dentro del fideicomiso, y con los recursos que va generando este fideicomiso vamos a ir financiando por etapas el tema de seguridad. Recordemos que por más que queramos meter 6.500 policías, nuestros formadores no tienen la capacidad para formar 6.500 policías en el corto plazo. Necesitamos irlo haciendo poco a poco. De igual manera es el armamento. Entonces, el crear con la venta de un activo del Estado un fideicomiso, ese es el objetivo. Que no perdamos ese valor inicial, sino que más bien con lo que está generando ese fideicomiso podamos empezar poco a poco a financiar el proceso de atención de la seguridad. Ok, creo que hay, porque si no, no me extiendo. Igual sigo yo. ¿Sí? ¿Listos? Ok, muchas gracias. Una gran primera pregunta, creo que entendieron perfecto el objetivo, hablar, comentar, no interrumpirse, pero los dos lograron hablar sus puntos de vista. Muchas gracias. Ok, la pregunta que sigue es: para mejorar la atención en la caja, ¿yo o mi partido? Adelante. Bueno, el atender las listas de espera creo que es una de las principales prioridades que tenemos cuando lo vemos desde el punto de vista de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ocupamos fortalecer el tema de especialistas en salud fuera del GAM. Tenemos que hacer un proceso de regionalización de los especialistas para garantizar que también genere un arraigo y tener una equidad dentro de todo el país. De igual manera hay que fortalecer el primer nivel de atención primaria en salud, volver a los programas de promoción y prevención de la salud que han sido fundamentales para tener las condiciones de salud que tenemos en nuestro país. Bueno, yo opino que para resolver el tema de la caja, las filas y este tema tan trascendental para la vida de todos nosotros, es necesario un pacto social nuevo, es poder conversar con todos los actores, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema de la salud. Estamos hablando de gremios, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de la academia también, ¿verdad?, que al final juega un papel fundamental en la formación de los médicos y especialistas especialmente. Entonces yo le pregunto, ya lo ha mencionado anteriormente, el tema del diálogo, y creo que estamos inmersos en una realidad y que creo que una gran mayoría en este país está apostando a que el que llegue tenga esa capacidad de diálogo. ¿Por qué Juan Carlos Hidalgo, como candidato del PUS, no firmó el Pacto por la Seguridad Social? Ok, bueno, hay algunos puntos que tenemos que valorar. Recordemos que cuando presentamos una propuesta, una cosa es 2, 3, 4 puntos, pero podemos diferir de algunos puntos nosotros en específico. Entonces, se han presentado muchas propuestas a nuestra mesa donde han buscado, por ejemplo, salirse del plan fiscal, de la regla fiscal, y eso son situaciones que también pondrían en riesgo la parte financiera de nuestro país. Tenemos que ser responsables y garantizar que cada uno de los procesos debe verse por aparte, y ahí es donde nosotros hemos sido claros en una cosa: no podemos firmar un pacto simple y sencillamente por generar empatía con la población. Tenemos que ser responsables, y yo sé que esos temas muchas veces no son populares. Nosotros somos fieles creyentes del tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo fui trabajador de la Caja, amo la institución, yo trabajé en el primer nivel de atención primaria, vacuné por 5 años mucha población y trabajé con población vulnerable. O sea, soy sumamente creyente del alcance que tiene la Caja, pero hay algunas cosas que tenemos que entender. Nosotros tenemos que garantizar que cuando se firme algo sea un espacio donde se cumpla al 100% y nosotros tengamos la oportunidad de decir por qué sí o por qué no. Que no se vea simple y sencillamente como una situación donde nosotros estamos de acuerdo con todo lo que se presente y con todo lo que se plantee. A diferencia cuando tenemos un espacio donde nosotros podemos dialogar y decirles, bueno, en los puntos A, B, C y D estamos de acuerdo, pero diferimos en el otro. Bueno, ya lo mencionó, pero también quería que nos hiciéramos una reflexión de cuál es el valor, ¿verdad? Bueno, que si sos usuario o no de la Caja, de los servicios de la Caja, y cuál es el valor que usted le da a esta institución en la sociedad costarricense en una escala de 1 a 10. Sin duda alguna, 10. Okay. ¿Qué haríamos sin la Caja? Yo no veo un país como Costa Rica si no tuviésemos la Caja. La Caja ha sido el orgullo de nosotros. Todos hemos tenido un familiar que ha pasado por una situación difícil y la Caja nos ha salvado. Quiero reforzar esa pregunta con el hecho de que ustedes como Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad?, o
o los antepasados de ustedes tuvieron un papel muy relevante en la creación de la institución, ¿verdad? Con otros actores como el Partido Comunista, como la Iglesia Católica, pero nos queda un sinsabor a muchos, ¿verdad? De ver que ese partido que hizo tantos aportes a la sociedad costarricense, que cambió lo que era Costa Rica del siglo XX a lo que tenemos ahorita, sentimos que ha dejado atrás algunos de esos valores, algunos de esos proyectos, y vemos algunos de los diputados que ustedes tienen actualmente en la Asamblea Legislativa, inclusive promoviendo proyectos que atentan contra la autonomía de la institución, que quieren debilitar la institución. ¿Cómo se explica eso en el contexto en el que estamos ahorita? ¿Están a favor de la caja o están más bien en proceso de que se privatice? Cuéntenos un poquito más sobre eso. Para ponernos en contexto, es importante que recordemos que en el momento que don Juan Carlos asumió la candidatura a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana, pues hizo un acuerdo con sus candidatos a diputado para hacer valer nuestro plan de gobierno. Un plan de gobierno sumamente completo que tiene todo un capítulo para el tema de salud, donde viene salud mental, donde viene todo el tema de pensiones, viene una serie de cosas que son realmente importantes para la seguridad social de nuestro país. Pero con ese grupo que Juan Carlos está promoviendo, los candidatos que lo acompañan actualmente en la nómina, ellos tienen ese compromiso, pero recordemos que hubo un grupo de la fracción actual que fue separado del proceso político que nosotros estamos en este momento liderando. Entonces, usted entenderá que probablemente este grupo de personas no están tan compaginados con la propuesta que nosotros estamos haciendo. Ahorita migraron más hacia otras propuestas, hacia otros partidos. Entonces, somos respetuosos de esa parte. Nosotros nos hemos enfocado en nuestro plan de gobierno, el que nosotros queremos trabajar, y por supuesto, pues vamos a tener toda la apertura, el espacio de diálogo con nuestros candidatos a diputados. Ellos firmaron un compromiso de trabajar para que se cumpla el plan de gobierno que estamos planteando. ¿Está dispuesto a sentarse en un nuevo pacto social con partidos como el Frente Amplio, Liberación Nacional, inclusive el movimiento chavista, y tratar de fortalecer más bien la institución en vez de debilitarla? Claro que sí. Lo más importante en esto es que después de que termine este proceso electoral, quien llegue a Zapote va a tener que hacer ese proceso. Vamos a encontrarnos una asamblea legislativa sumamente fraccionada, y por eso es que el diálogo es tan importante dentro de ese proceso. Se necesita una persona que tenga la capacidad de dialogar, que pueda llegar a tocar puertas, y aquí hay que guardar banderas porque estamos por Costa Rica. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, tomando en consideración, ¿verdad?, es lo que incluye en su plan de gobierno, yo entiendo de sobremanera que ustedes prioricen lo que es la atención de las filas y de lo que ha sido todo este tema tan problemático, que es un aspecto importante a resolver como prioridad, pero también me gustaría conocer sobre el entendido de que la salud más que todo es un enfoque completo de bienestar, ¿verdad?, más que todo no centrarlo tanto como hospital centrista, por decirlo de alguna forma. Si ustedes también ¿cómo buscan incluir, por ejemplo, las mejoras en atención primaria a la salud o en las atenciones relacionadas a lo que es ambiente y las condiciones también sociales? Bueno, trabajé en ese primer nivel de atención, entonces me llena muchísimo de gusto saber que ustedes también tienen una visión con relación a este tema. Tenemos que ir a las comunidades, la realidad es otra. En temas de salud es una cosa lo que se vive en el GAM y otra cosa es lo que se vive aún en las provincias centrales, en las zonas rurales, donde hay personas que tienen que desplazarse mucho tiempo para poder llegar a un sistema de salud. Tenemos que volver a sacar a la caja a las comunidades, volver a llegar a las zonas rurales para garantizar las mejores condiciones de salud y, por supuesto, volver a fortalecer y darle condiciones a los asistentes técnicos de atención primaria y al equipo primario para que puedan mejorar la atención. Hay que reforzar programas de promoción y de prevención en salud. Claro. Y también sumado a ese punto que, como usted lo menciona, si yo no me equivoco, asimismo usted formó parte más bien como alcalde del cantón de Cotobruz, ¿cierto? Efectivamente, fui alcalde en un cantón rural en la frontera con Panamá y pues eso también me da un conocimiento de lo que es llegar a las comunidades más alejadas. Ok, perfecto. Sí, la consulta viene más que todo porque, bueno, recientemente
Y por ejemplo, le pongo un ejemplo, entre 2020 y 2022, por temas de la pandemia, con ayudas de la caja, ¿verdad? Del sector de epidemiología, por ejemplo, relacionándolo lo que es la salud con con lo que tiene que ver con lo social, se identificaron cerca de 74 condiciones de hacinamiento, cerca relacionado, ¿verdad?, con lo que son temas más que todo que inciden sobre también los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces se tiene esta discusión porque asimismo como ese tema del hacinamiento está el tema de los residuos sólidos, y algo importante a destacar es que no se ha encontrado como ese consenso entre lo que es el Ministerio de Salud, ¿verdad?, el ente rector como tal, y lo que son los gobiernos locales. ¿Cómo podrían ustedes fortalecer pues esta problemática? Porque a ciencia cierta, para atacar estos problemas se tiene que trabajar en conjunto y se debe ir por la misma línea. Bueno, en temas de atención de la población hay que, como les dije, volver a las comunidades, hacer el trabajo en las zonas rurales, en las más alejadas, para garantizar emparejar la cancha, que es el reto principal que nosotros tenemos. Con el tema de residuos tenemos que darle al Ministerio de Salud lo que le corresponde, la regencia, el proceso de garantizar que podamos hacer un proceso de regionalización de los residuos. No podemos concentrar los residuos de todo el país en un solo cantón, no es justo. Todas las personas queremos que nos manejen los residuos de la manera más adecuada, pero tenemos que hacer un proceso de focalización regional para que no se llene un solo cantón con todos los residuos del país. Ok, sí, y continuando por esa línea también pues se tiene un entendido de que hay que, como usted dice, para emparejar la cancha habría que empezar por una promoción también de la salud como tal, ya que pues a ciencia cierta en la mayoría del país no hay una conciencia plena sobre lo que son temas de separación de residuos, sobre reciclaje, y sumado a que la gran mayoría de los rellenos sanitarios del país ya cuentan con órdenes sanitarias precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos fortalecer esto, incluyendo pues los temas que usted ya me pone sobre la mesa? Bueno, creo que el principal reto es que los permisos para la construcción del relleno sanitario debería darlos el Ministerio de Salud, no las municipalidades. Ese es el principal reto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud es el ente rector especializado en temas de manejo de residuos. La municipalidad que dé los permisos relacionados con otras cosas, las construcciones convencionales, pero enfocados en los residuos, debe ser el Ministerio de Salud. Y también hacer un proceso de formación en los centros educativos, que es parte de lo que llevamos, para garantizar que el manejo de los residuos se convierta en parte de lo que ven nuestros niños y jóvenes en los centros educativos. Ya acabó el tiempo. Quería que terminara la idea, porque creo que la idea de todos es, ¿verdad?, escuchar la respuesta. Pero ya terminó el tiempo en esa. Si quiere pasa a la silla, no sé si sos vos el que va a hablar de las presas. ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. ¿Están demasiado acomodados? De nuevo, muchas gracias por hacerlo tan respetuoso, tan ameno todo. La pregunta o la oración es: mi solución para aliviar las presas en Costa Rica es, o la de mi partido. Bueno, nuestra propuesta para poder aliviar las presas está enfocada también en el proceso de concesión de obra pública. Necesitamos hacer la concesión de obras que se pueden pagar por sí solas, con el objetivo de que podamos utilizar los recursos que estamos invirtiendo dentro del presupuesto nacional para la atención de rutas secundarias y otros procesos necesarios en zonas donde no son concesionables. Ok, bueno, sí, a mí lo que me gustaría enfatizar en este punto precisamente es debido a lo que yo pude observar en su plan de gobierno, ¿verdad? Hace bastante hincapié en lo que es infraestructura, ¿verdad? Sobrepasos a desnivel, por ejemplo, las carreteras que usted ya menciona, pero pues a ciencia cierta también quisiera considerar su posición si no considera que eso también es como una medida a corto plazo, debido a que pues se ha demostrado, por ejemplo, a nivel internacional, que es una medida que, pese a que pueda alivianar las presas, no es una solución que a largo plazo pueda mantenerse. Bueno, por eso es que se busca dos acciones. Una, en la que vamos a hacer un proceso de trabajar en la concesión de obra pública en aquellas rutas importantes donde se pueden pagar solas, donde al día de hoy hemos venido invirtiendo la mayor cantidad de recursos, dejando sin recursos la atención de rutas secundarias o zonas rurales. Lo que nosotros queremos es trabajar dos líneas al mismo tiempo. Donde podemos concesionar, concesionamos, y donde requerimos atención con los fondos que tiene el Estado actualmente dentro de su presupuesto, direccionarlos a esos espacios. ¿Por qué? Porque también nos van a ayudar a descongestionar puntos claves que al final no nos sirve solamente intervenir en una ruta, porque cuando intervenimos una generamos un cuello de botella en otro punto. Entonces lo que estamos buscando es hacerlo de una forma más integral. Ok, perfecto. Y también ligado a este punto, también me gustaría conocer sus propuestas acerca de, verdad, no todo debería ir centralizado en lo que son los automóviles, sino también, y una gran parte de lo que han hecho algunos países para solucionar toda esta problemática, es incentivar lo que es el transporte público. Me gustaría conocer más sobre su propuesta acerca de esto.
Bueno, tenemos grandes retos. Yo sé que todos queremos escuchar tren, queremos escuchar otras propuestas más innovadoras, pero no hemos podido solucionar los temas más básicos. El transporte público convencional, el autobús, las interconexiones. Los que han tenido la oportunidad de salir a otro país han visto que nos llevan años luz en temas de interconexión. Más bien, al día de hoy no sé cómo hace un turista para poder desplazarse en nuestro país utilizando el transporte público. Nos han tirado más hacia el uso de plataformas digitales que hacia la utilización del transporte público, que debería ser nuestra principal estrategia para poder ayudar a descongestionar las calles. Y si hoy no tenemos las condiciones de transporte, todos van a estar buscando tener su vehículo para poder trasladarse. Claro, sí, y lo sumado a esto, ¿verdad? Que es lo que pues ustedes involucran dentro de su plan, pues yo considero que, o por lo menos dentro de lo que pude observar, hay una cierta ausencia, ¿verdad?, en lo que es la planificación territorial, esto ligado, por ejemplo, a la cercanía del empleo, a la cercanía del estudio, y también cómo se desarrolla con temas del desarrollo urbano y también como el uso del suelo. Ok, nosotros lo tenemos, pero lo tenemos dentro de los planes reguladores. Uno de los grandes retos es ayudar a los gobiernos locales en el tema de fortalecer e implementar planes reguladores en los distintos cantones, pero buscando también que exista una comunicación, porque hoy hay muchas diferencias entre el plan regulador de un cantón y otro, porque se ha visto como islas y necesitamos tener un acompañamiento para que todos tengamos claridad. Hoy se dura más de 7 años para poder tener un plan regulador, algunos hasta 15 y algunos otros aún cuando ya han pasado el 80% de los filtros llegan y son devueltos. Entonces, ante una situación como esta, eso limita el desarrollo, por eso vemos cantones donde hay una gran inversión en infraestructura, no solamente vial, sino también en edificios, en inversión privada. Se debe en su mayoría a que las condiciones de los planes reguladores son distintas. Y todavía más preocupante es que un porcentaje muy alto de los gobiernos locales no tienen plan regulador. Entonces, esa es nuestra estrategia. De momento es generar ese espacio donde podamos acompañarlos, donde tengan un acompañamiento real los gobiernos locales y principalmente los que no tienen recursos, porque el costo de los planes reguladores también es elevado. Se requiere apoyo técnico y profesional para poder garantizar que vamos a poder sacar adelante el tema de los planes reguladores. Ok, por supuesto. Y sumado a esto también, ¿cómo consideran o abordan la parte de lo que son las emisiones, verdad? De cierta forma también el ruido generado y lo que tiene que ver con lo que involucra el estrés, la salud mental, como usted lo mencionaba en el punto anterior, pero aquí vuelve a retomar, ya digo que pues si tenemos una cierta falencia, verdad, en esa área de la salud mental, este tipo de problemáticas es algo que simplemente lo incrementa. Y también, verdad, sobre los accidentes de tránsito, ¿cómo abordarían esta temática? Bueno, tenemos que fortalecer la educación vial. Hoy por hoy la tensión en las carreteras es altísima, las personas andan sumamente tensas. Por eso es que es importante también bajarle a esta situación de estrés que estamos viviendo. Hoy salimos a la calle y cualquier persona nos grita o se baja con un arma y ataca a cualquier otra persona por cualquier situación que podría ser normal en otro momento. Entonces hay que trabajar fuertemente en esto, en el tema del ruido, bajarle también que los vehículos y los equipos que andan circulando pues garanticen los niveles de ruido, que no tengamos una gran afectación. Hay personas que les gusta tener un vehículo que haga mucho ruido, pero eso viene a contaminar sónicamente y a aumentar los niveles de estrés en la población. Hoy un porcentaje muy alto de personas están sufriendo problemas mentales que están relacionados al ruido, al estrés, a la situación, a la poca atención que tienen, al bombardeo de las redes sociales y otras cosas. Entonces nos enfrentamos a muchos ejes, entonces hay que buscar cómo acomodar todos, porque no es fácil, no se lleve solamente el tema del estrés en las carreteras, sino que perdemos también parte de nuestra vida en trasladarnos de un lugar a otro. Yo vengo de una zona rural donde no tengo problema, puedo recorrer 40, 50 kilómetros en la mitad del tiempo que puedo hacer tal vez un trayecto de Escazú a Curridabat. Entonces, ese tipo de situaciones y esa calidad de vida también se pueden atender con otros temas como teletrabajo, como otras cosas para que podamos descongestionar un poco la parte vial. No ha pasado nada. Está bien todavía ahí. Don Steven, bueno, con el tema de transporte y de los autobuses, de las concesiones, quería yo preguntarle, creo que ha quedado demostrado que los concesionarios, el servicio que ofrecen es terrible, nefasto. Hay buses que se queman. Entonces, ¿qué le parecería a usted si más bien el transporte público, específicamente los buses, fuera administrado por el Estado, por el gobierno?
Es un tema interesante. Lo que pasa es que el Estado no es tan eficiente en temas de administrar ese tipo de estrategias. Hemos demostrado que el Estado es rígido, es lento para poder dar respuesta. Yo estuve en un gobierno local y sé que pasar un proceso de contratación administrativa para poder hacer la reparación de un equipo lleva tiempo. Y eso en el sector privado es dinero. En el sector privado la atención debe ser inmediata y pronta. Creo que debemos de trabajar más en estrategias para garantizar que los equipos reúnan las condiciones y que el empresario pueda invertir en mejorar su flotilla y por supuesto adquirir un compromiso de mejorar las condiciones. Debe haber una supervisión. Qué difícil, porque el sector privado también ha mostrado... Hay personas que me dicen que esto no se puede hacer porque atenta contra la soberanía de nuestro país. Un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea y sean los europeos los encargados de blindar el Mollín y que las exportaciones nuestras no vayan contaminadas con cocaína. Ya perdimos nuestra soberanía en manos del narco. Tenemos que tomar acciones claras y prontas para parar esto. Tomemos la seguridad en serio y recuperemos nuestro país. Recuperemos nuestra soberanía. Ser muy bueno, ¿verdad? Claro. En buses. Claro, totalmente. Somos conscientes de que hay que, por eso, implementar una estrategia de seguimiento donde podamos ver el estado de los equipos. Hay que fortalecer el tema de los oficiales de tránsito. Hoy tenemos una gran debilidad también en cuanto a la cantidad de oficiales de tránsito y por ende pues nos encontramos este tipo de situaciones. Un bus que se está quemando cada cierta cantidad de tiempo en nuestro país, poniendo en riesgo muchas personas. Pero el Estado como tal, administrando algo tan importante como el transporte público, principalmente en el tema de buses, podría administrar otro tipo de modelo de transporte público, más sin embargo el tema de los buses, mientras hacemos los procesos de contratación, mientras pasan los filtros, mientras se hace todas las apelaciones, conociendo lo que es la ley de contratación administrativa, se volvería completamente un lagarto enyesado. Ok, ¿y qué piensa de las aplicaciones como Uber, regularlas, que le den garantías sociales a sus trabajadores? Ustedes como el partido, uno de los partidos y los movimientos que impulsaron las garantías sociales para los trabajadores, ¿qué piensa respecto a eso? Creemos que todos deben de tener las mismas condiciones en nuestro país. Somos conscientes de que cada persona que trabaja debe garantizarse las condiciones básicas y laborales. Somos respetuosos del tema laboral. Creemos que todos trabajamos con el objetivo de contar con nuestras garantías. Vivimos en un país que siempre ha sido destacado por el tema de las garantías que tienen nuestros trabajadores. Ok. Eso sería todo. Gracias. En un minuto. Estamos sobrados de tiempo. Sí. No, y es muy breve. ¿Cuál sería el proyecto principal de infraestructura y cómo lo financiaría? ¿En vial o en vial? Vial, ok. Tenemos un gran reto y es Ruta 1. Creo que sería uno de los principales temas a atender y lo buscaríamos resolver con concesión de obra pública. A pesar de que se ha venido trabajando en buscar financiamientos para atender esta obra, ha sido muy difícil que se logre finalizar. Nosotros creemos en que la alianza público-privada siempre genera buenos resultados y aumenta la agilidad para la ejecución del proyecto. ¿Pondrían recursos de pensiones en proyectos como esos? Sí, creo que podríamos trabajar en el tema de colocación de recursos de pensiones, del régimen de pensiones. Ya nuestro régimen de pensión es bastante maduro, tiene la capacidad de poder financiar obra y lo más importante es que eso también podría aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones para fortalecer un régimen de pensiones que está completamente debilitado en nuestro país. ¿O ponerlo en riesgo también? No ponerlo en riesgo porque para eso deben de crearse los mecanismos que garanticen que los recursos van a regresar. Nosotros hoy en nuestro país invertimos recursos de fondos de pensiones de otros países. No, infraestructura. En infraestructura. Vial. Sí, también hay proyectos donde se ha invertido fondos de infraestructura. Hay países como República Dominicana que están invirtiendo una gran cantidad de sus recursos de pensiones en el levantamiento de la obra vial. Perfecto. ¿Comienza quién? ¿Vos o César? ¿Quién quiere comenzar? La siguiente es de la Educación. Educación. Sí. Pero estamos a los 5 minutos. A los 5 minutos, está bien. Entonces, seré lo más expreso. Está entretenido, sí, claro, bonito. Sí. Está divertido este duelo de esgrima, la verdad. Educación en los próximos 4 años se mejora. Sabemos que no se puede solucionar, pero ¿cómo se mejoraría en un tiempo de gobierno? La educación es todo un reto. Tenemos un apagón educativo. Creo que tenemos que empezar por lo mínimo para ir a lo más.
Nuestra principal estrategia ahorita es una cruzada por la lectoescritura. Tenemos jóvenes que no tienen una buena lectura, tenemos jóvenes que se enfrentan a docentes con problemas de salud mental y afectaciones, y por eso pues también queremos mejorar las condiciones de la infraestructura educativa y también de los planes de estudio. Ok, ¿cómo es una cruzada por la lectoescritura? Tenemos que volver a hacer lo que se hacía antes. Antes un niño en primer grado ya manejaba un buen nivel de lectura. El maestro se enfocaba en poder darle el aprendizaje que el niño se merecía. Hoy tenemos nuestros docentes enfocados más en la generación de papeles y trámites administrativos que el tiempo que puede invertir en garantizar la educación de calidad a los niños. Tenemos que hacer ese trabajo. Hay que hacer también un proceso de mejorar las condiciones de salud mental de los docentes y por supuesto también reforzar con personal administrativo para que realice esos trámites, que al día de hoy los está realizando el docente y que está más enfocado en el tema de realizar trámites que no tienen un impacto directo en la formación del estudiante, sino más en un control que se queda en el papel. Ok. Entonces, ¿sería que los docentes y los administrativos son los cruzados en esta cruzada? No, no son los cruzados, porque para eso requieren también capacitación, medición y formación del docente como tal. Al día de hoy, el docente solamente se le exige, no se le da. No se le está dando la capacitación que requiere. Hoy hay una evolución en temas de educación, tenemos acceso a herramientas tecnológicas y muchos de los docentes no han tenido ningún tipo de formación de cómo poder implementar las herramientas tecnológicas actuales a la educación normal, para volverla más atractiva. O sea, el niño usa el teléfono celular mejor que el mismo docente. Requerimos ir y enseñarle al docente, capacitarlo y formarlo, pero a la vez medir también su conocimiento del tema para poder transmitirlo a los estudiantes. Vamos a ver. Entonces, si no solo el docente y el administrativo es el cruzado y necesita apoyo de otro para que estos caballeros lleguen a, pues, Tierra Santa, ¿qué sería? Porque partiendo del plan dice que el objetivo no se va a poder cumplir del todo, que va a haber que hacer esfuerzos, pero el punto es, si no se va a lograr todo, pero se va a lograr algo, entonces ¿dónde queda Tierra Santa y el Santo Grial para la cruzada de la lectoescritura? Ok, vamos a ver. La educación no se decayó en 15 días. Llevó tiempo. Igual lleva tiempo recuperar. Usted construye un edificio y lo puede destruir más rápido de lo que lo puede volver a construir. Nosotros necesitamos empezar en ese proceso y ese proceso lo vamos a iniciar dándole las condiciones a los docentes, invirtiendo nuevamente recursos en la recuperación de la infraestructura educativa que al día de hoy no tienen las condiciones. Nuestro país ha sido un país que atrae inversión por un único objetivo, porque somos costosos, pero por una única razón. Esa razón ha sido siempre la calidad de la educación y estamos perdiendo eso. Somos conscientes de esa situación y por eso estamos enfocados en volver a levantar la educación con buenos docentes, con buena infraestructura, garantizando las mallas curriculares adecuadas para que nuestros estudiantes salgan adaptados a la situación real que se vive en nuestro país. Y también, por supuesto, garantizando que nuestra formación sea de muy alta calidad. Antes, el sector privado y el público manejaban condiciones similares. Hoy, el que sale del privado tiene una brecha sumamente importante, principalmente porque durante la pandemia nuestros centros educativos públicos se mantuvieron cerrados y las zonas rurales no tenían conectividad para poder llevar clases virtuales, mientras que los centros privados permanecieron abiertos, garantizando la educación y donde todos sí tenían las condiciones para poder estudiar. Nosotros queremos un Costa Rica que sea parejo. Nuestra visión es volver a tener educación de muy alta calidad, porque tenemos personas que tienen mucha capacidad, pero también requieren condiciones para poder sacar adelante la educación. Llevan 5 5 minutos. minutos, ok. Fiorella, te doy relevo. Gracias por la respuesta. Con mucho gusto, a la orden. Ay, no veo. Ahí me escucho. ¿Sí? Ok. Gracias.
Yo creo que continuemos justamente en esta parte sobre la capacitación docente, dado que en el plan de gobierno justamente se menciona, gracias, el fortalecimiento del Instituto de Desarrollo Profesional. ¿Cuáles son las áreas de capacitación que ya tienen visualizadas o mapeadas con las que se debería de iniciar? Bueno, como le dije, tenemos que empezar de lo menos a lo más, y parte del reto que tenemos es que también nuestros docentes se adapten a la evolución que ha tenido la educación. Si vamos a un centro educativo privado, tienen todas las condiciones, los equipos tecnológicos para poder dar y enseñar a los estudiantes de la mejor manera, aprovechar las diferentes herramientas. Hoy tecnológicamente se aprende muy rápido, mientras que de la manera anterior o la más viejita pues costaba un poco más. Es el hecho de que podamos capacitar a nuestros docentes para el uso adecuado de la tecnología, que podamos tener docentes que también tienen formación más especializada, donde garanticen formaciones o estudiantes que tengan conocimientos mucho más amplios de los que han estado teniendo en los últimos días. Y por supuesto volver a la lectura, a la escritura, a lo que va a generar también una cultura de educación en cada una de las personas. Ok, entonces estamos hablando en general de capacitar a los docentes para aplicar las tecnologías en centros educativos. ¿Estas capacitaciones serían obligatorias o voluntarias? Tiene que ser obligatorias. Necesitamos emparejar y garantizar que todos nuestros docentes tengan las mismas condiciones, el mismo conocimiento, independientemente de los años que tenga de trabajar, porque todos deben de adaptarse a un nuevo sistema donde tengamos un sistema muy competitivo que pueda darse de tú a tú con los sistemas educativos privados. ¿Y cómo se vería esto implementado en la práctica? Porque, bueno, yo vengo de una familia de educadores, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces hay muchas capacitaciones que son fuera de horario laboral, o hay capacitaciones que incluso se involucran que ellos hagan su propia inversión para capacitarse, o hay capacitaciones que son meramente una charla virtual y al final no aprendieron nada. ¿Ustedes tienen esto visualizado y saben bien cómo abordarlo? Tienen que generarse los espacios para que estos docentes puedan formarse. Si necesitamos recuperar la educación, también tenemos que ser conscientes que no solamente los ocupamos en el centro educativo sentados ahí. Necesitamos que el docente pueda estar formándose, capacitándose, actualizándose constantemente para que él pueda trasladar ese conocimiento a sus estudiantes. Y no es que él lo haga solo, porque vamos a tener la misma situación. Unos docentes están enfocados en capacitarse, en mejorar su conocimiento, y otros van a estar completamente pasando a ser obsoletos. Más bien no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que todos tengan un mismo nivel, entonces debe ser impulsado desde el Ministerio de Educación, debe garantizarse las condiciones para que ellos puedan irse formando, y de esa manera pues tener una cancha mucho más pareja. En ese sentido, dentro del análisis que ustedes han hecho sobre los actuales contenidos de los planes de estudio y demás, ¿hay algunas áreas que ustedes piensan reforzar o áreas que consideran innecesarias? Áreas de formación, específicamente, bueno, creo que, como lo dije, la parte tecnológica es sumamente importante. Tenemos que, la parte de la lectura es sumamente fuerte, ver que hoy tenemos estudiantes de verdad en colegios o que están entrando a las universidades y no pueden leer. Es que la preocupación es esa. Hoy no estamos en una lucha si le gusta la matemática o no le gusta la matemática, que era lo que muchas veces discutíamos hace algunos años. Hoy es que no puede leer. Nos hemos acostumbrado a leer textos de 2, 3 líneas, y ya generar una cultura de lectura donde puedan leerme 4, 5, 6, 7 páginas o un libro se convierte en todo un reto. Entonces, esas son las áreas que nosotros debemos de fortalecer en el muy corto plazo, y posterior a eso ya lógicamente implementar otras estrategias que nos ayuden a reforzar la parte de conocimiento más amplio, para formar más ingenieros, más personas con una visión también global. En esa misma línea, parte de su plan de gobierno también menciona mucho sobre lo que es el fortalecimiento de las áreas STEM, infraestructura y etcétera. Eso involucra un presupuesto. Y en estos últimos años la lucha por el FES ha sido muy dura porque no se ha llegado al mínimo requerido. ¿Cuál es su posición al respecto y cómo piensa lograrlo? Bueno, uno de los grandes retos es invertir los recursos de forma adecuada. No porque crezca el presupuesto garantizamos que mejora la educación. Porque si muchas veces hemos visto que se giran recursos, no se ejecutan de forma adecuada, eso genera también un gran vacío. Necesitamos garantizar que los recursos que se van girando
se inviertan adecuadamente, se inviertan en los temas que son realmente importantes. Necesitamos que desde el Ministerio de Educación tengan la conciencia de que ocupamos rescatar, que vamos en una misma línea de trabajo, que vamos a invertir en formación docente, que vamos a invertir en infraestructura educativa y por supuesto que también vamos a garantizar que el crecimiento conforme se pueda en los recursos del FES. Es importante ir creciendo, pero también garantizando que se inviertan bien. ¿Y usted apoya a las universidades públicas o no? Claro que sí, las universidades públicas le han abierto las puertas a miles de personas en este país y han formado personas de muy alto nivel académico. Perfecto, ya se acabó el tiempo, quería dejarlos por ahí. La siguiente pregunta es el costo de vida. Entonces, no sé si... Perfecto. La pregunta es, bueno, voy a poner esto primero para no trazarlos por acá. La pregunta es, ¿el costo de vida se baja haciendo? Bueno, hoy el costo de vida es un gran tema, necesitamos garantizar oportunidades de empleo, necesitamos garantizar mejores condiciones. Hoy tenemos salarios bajos, personas que tienen que sobrevivir con ingresos mínimos y para eso nosotros llevamos una estrategia para poder aumentar la empleabilidad de nuestro país. ¿En qué se basa en esa estrategia? Bueno, principalmente una de las estrategias iniciales es que debemos de formar más personas que quieran emprender su negocio. El reto principal ha sido que emprender un negocio es sumamente complicado y entravado en nuestro país. Vamos con un proceso de simplificación de trámites, una guillotina tributaria, donde no permitamos más seguir haciendo trabas a las personas que vienen a emprender su propio negocio y por supuesto también otro de los puntos medulares ha sido el bajar las cargas sociales. Eso va a aumentar la oportunidad de que se puedan contratar jóvenes como ustedes en las distintas empresas y lo vamos a hacer bajando el 7.25, que hoy esos recursos son utilizados para financiar programas que podrían estar cargados al presupuesto nacional sin trasladar la carga directamente a la persona que tiene un emprendimiento. Eso les va a dar más oportunidades de emprender, más oportunidades de contratar y más oportunidades de generar empleo. Bueno, en este caso yo también soy emprendedora y soy emprendedora en el área de ciencia y tecnología y es un área muy específica, pero eso también requiere muchísima más inversión. Todo lo que usted está diciendo es cierto, pero uno de los puntos más críticos es el hecho que en Costa Rica no existe el potencial para atraer capital de inversión de riesgo. Y nosotros como nación también nos enfocamos mucho en todo lo que es la biodiversidad, nos enfocamos en lo que es el abordaje y la mitigación del cambio climático, que eso también implica tecnología. Por lo tanto, desde mi punto de vista personal, la mayor oportunidad que tenemos es justamente invertir en esa área y en la bioeconomía. ¿Cómo proponen ustedes entonces poder atraer más inversión en ese lado debido a que una de nuestras mayores trabas es no tener los recursos, porque los bancos no los prestan? Claro. El reto del financiamiento es grande. La inversión extranjera no va a llegar a nuestro país si nosotros no le garantizamos condiciones idóneas para invertir. Seguridad jurídica, condiciones claras desde los gobiernos locales donde puedan garantizarse que puedan invertir sus recursos sin tener una traba de último momento que puede traerse abajo una inversión muy grande. Y también el hecho de que nosotros vamos a tener que enfocarnos en la atracción extranjera. Necesitamos también tener un presidente que tenga la posibilidad de vender de muy buena manera nuestro país a nivel internacional y generar un punto de atracción de inversión acá, que ahí va a formar parte primordial el tema de las regulaciones y el tema también de la simplificación de trámites. En esa misma línea, hablando de inversión extranjera, muchas de las formas en las que Costa Rica logra atraerlas justamente a través de diferentes tratados, pactos, alianzas, etc. Nosotros estamos muy interesados en enfocarnos también en la parte de seguridad alimentaria como parte del costo de vida y justamente vimos que su candidato a la presidencia no firmó el pacto por el sector agropecuario. Justo donde se trabaja o se habla mucho sobre Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico. Entonces quisiera saber por qué no lo firmaron y cuál es la posición en esos temas. Bueno, en un gobierno hay que tomar posición clara y saber cuándo podemos dar una batalla y cuándo no. El que llegue a la presidencia, que en este caso va a ser don Juan Carlos Hidalgo, tiene que tomar una decisión si rescata la educación, la seguridad o si se enfoca en generar y firmar tratados internacionales. Don Juan Carlos tiene claro que no alcanza para hacer todo en un solo momento. Es un fiel creyente del tema de tratados, más sin embargo ha sido claro en que va a reforzar más la inversión del sector agropecuario local, garantizando que se mejoren las condiciones. Nosotros ya tenemos suficientes tratados
En este momento lo que requerimos es garantizar que nuestros productores tengan las condiciones para ser competitivos antes de generar nuevos tratados, donde podamos garantizar que ellos tengan las herramientas tecnológicas para poder defenderse y la productividad suficiente para poder ser competitivos en el mercado. Justamente en eso que está mencionando me parece muy interesante porque el pacto justamente lo que hace es suspender la participación del país en procesos de apertura comercial y participar dentro de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico. Entonces usted me está diciendo que él justamente está enfocado en promover más la producción nacional y este pacto que se enfoca en eso también no lo firmó. Entonces quisiera saber cómo, en dónde estamos parados. Bueno, es que don Juan Carlos fue enfático en esta posición. Él les dijo que la posición de él era poder garantizar que nosotros íbamos a respetar el tema de los tratados que estaban actualmente, los íbamos a dejar tal y como estaban, y que en un momento del gobierno esta no iba a ser una prioridad para nosotros. Esa ha sido su posición, él lo ha dicho públicamente y hasta sacó un comunicado diciendo que nuestra visión es la de fortalecer el sector agropecuario actualmente, mejorar el tema, por ejemplo, de los censos. Hoy hay apertura y usted ve que cuando estamos en los picos de producción agropecuaria, en lugar de garantizar que se coloque la producción que tenemos en nuestro país, lo que más ha habido es apertura para que lleguen y nos bombardeen y nos ataquen justamente cuando estamos en los picos de producción. Ha pasado con los productores de papa, de cebolla. Entonces, nuestro candidato fue claro en que él, aun cuando cree fielmente en el tema de los tratados, va a respetar y va a apoyar al sector agropecuario 100%. Sí. Nada más una última pregunta en esa línea entonces, porque justamente Alejandro Pacheco propuso un proyecto de ley para que Senada venda exclusivamente productos agrícolas nacionales. Va mucho de la línea que usted está diciendo, pero quisiera saber cuál es su acercamiento real con el sector agrícola en el sentido de no solo decir está bien, produzcamos y vendamos, pero también se necesitan mejores seguros, se necesitan más inversión, se necesita mejor formación y capacitación. ¿Qué tanto acercamiento han tenido con ellos? Somos conscientes, mi papá es un pequeño productor agropecuario, de ahí vengo, crecí en la finca de café y también con familia que ha trabajado pequeños proyectos de ganado y cosas así. Entonces tengo mucha claridad de lo que está pasando. Hoy hay gran reto en temas de financiamiento. Es más fácil poder acceder a un crédito para comprar un vehículo que para poder hacer una inversión en el sector agropecuario. No hay seguridad de la producción, no tenemos seguros que garanticen que nosotros podamos invertir sin poner en riesgo nuestro capital. No tenemos condiciones en temas de formación, la institucionalidad está debiendo. El Ministerio de Agricultura debe trabajar fuerte para garantizar que se le dé acompañamiento técnico a los productores. Y tenemos zonas donde son sumamente agropecuarias, donde el Ministerio de Agricultura lo que cuenta es con una persona o dos. De esa manera no podemos garantizar nosotros que la producción sea competitiva. O sea, el reto nuestro es mejorar esa condición y darle a las instituciones la responsabilidad que tienen del acompañamiento de los productores agropecuarios. Listo. Ok. Ustedes tienen una propuesta para mejorar la competitividad de emprendedores, empresarios, etcétera, bajando las cargas tributarias o las cargas sociales a los patronos o a los que quieran emprender. Eso generaría un hueco en el financiamiento de programas, por ejemplo, la Red de Cuido, las becas Avancemos. ¿Cómo reemplazarían eso? Recordemos que cuando nosotros hacemos un proceso para bajar las cargas sociales, lo que estamos buscando es la formalización. Hoy un porcentaje extremadamente grande de las personas están en la informalidad por el alto costo, justamente de las cargas sociales. La mayoría de personas las encontradas que pueden acceder a una patente en una municipalidad que es bajo costo. Pueden garantizar que tienen el equipo y la infraestructura, pero no tienen la capacidad de poder hacerle frente a las cargas sociales. Lo que estamos buscando nosotros es incentivar la formalización. Con incentivar la formalización vamos a tener un crecimiento en otras áreas que nos va a garantizar que nosotros vamos a cubrir ese recurso que está quedando ahí con el tema del presupuesto nacional. Además estamos proponiendo el tema de crear un impuesto al tema del cannabis recreativo para poder ayudar también en el fortalecimiento de la red de cuidado, en temas sociales y por supuesto en la atención de la persona adulta mayor.
Bueno, ahí estabas mencionando el tema del financiamiento por medio de un proyecto que ni siquiera ha pasado en asamblea, que es el tema del cannabis. Y entonces siempre me queda como ese sinsabor de pensar dónde van a sacar los recursos, si están, ya lo dije antes, ¿verdad?, moviendo de un lado para otro y no están considerando este factor social que es relevantísimo ahorita, ¿verdad?, de obtener financiamiento para las personas más necesitadas. Entonces creo que sí hay que buscar fondos definitivamente, pero no actuar hasta que no tengamos cubierto ese espacio en la parte social. Se lleva un proceso, ¿verdad?, para poder llegar a esto, más sin embargo nosotros estamos claros de que otra de las cosas es la eficiencia en la ejecución de los recursos. Seguimos teniendo malas ejecuciones en estas instituciones y por eso también no es un tema solamente de recursos, sino de ejecución. Entonces nuestro reto también está en la fiscalización de la ejecución correcta de los recursos y que se garantice que el presupuesto que se asigna se invierta en la población de forma integral. Entonces creo que hay muchas cosas que tenemos que trabajar antes de poder llegar a eso. Perfecto. ¿La hago yo la Ahora pregunta va... que sigue o tienes una pregunta formulada? Sí, va la pregunta de las personas debatientes ya. Exacto. Sí, entonces no sé quién ¿La la hago quiera yo? hacer. La formulo yo. Ok, te voy a dar 2 minutos en caso que quieras usarlos. Puedes, si no, solo hacer la pregunta y pasamos a los 2 minutos. Estamos con lo del partido, ¿cierto? De cómo elegían las candidaturas. Ok, de acuerdo. Sí, estoy listo. Vos hacer la pregunta, ¿verdad? Con estos 2 minutos Ajá. para recordar y después vos tenés, si los querés tomar o no los querés tomar, máximo 2 minutos para hacerla. Ajá. Tiempo para puedes usar el contexto que usar el porqué de la pregunta. Ay, ¿dónde está WhatsApp? No, never mind. No, yo tengo como una idea, tal vez ahí, si no, igual te metes y la reforzas. Ok, ¿listos? ¿Está listo, don Steven, o necesitas así un tiempito? Ok. Vamos a los primeros 2 minutos. Dale. Máximo, ¿verdad? Lo que quieras usar de nuevo. Bueno, debo reconocer que la fracción actual ha llevado a la Asamblea algunos proyectos interesantes que podrían mejorar temas como costo de vida, pero a la hora de que llegan a la Asamblea el porcentaje de aprobación es muy bajo y vemos también a la fracción muy fraccionada, que por eso probablemente, pero quiero que sea usted el que nos diga, se genera que no avance como uno desearía ciertos proyectos. La pregunta que tenemos es, ¿cómo eligen ustedes las candidaturas a puestos como los de la Asamblea Legislativa, inclusive en otros procesos electorales a nivel municipal, para no tener que llegar con candidatos que tienen cuestionamientos como el de Leslie Bojorges o otros candidatos, o otros miembros de la Asamblea Legislativa que están ahí y que uno tiene como cierto sinsabor? Pero más allá de eso es que vemos como un fraccionamiento de la fracción legislativa. ¿Cómo hacen ustedes ese proceso de filtro y qué nos garantiza que en la próxima elección no nos va a pasar lo mismo de ver una fracción tan dividida? Bueno, un partido como la Unidad Social Cristiana tiene que pasar todo un proceso para poder tener una elección de un candidato a una diputación, por ejemplo. Hay que hacer un proceso cantonal, distrital, cantonal, provincial y después venir a un proceso de ratificación, una asamblea nacional, donde hay una votación, una elección popular de esa persona en los diferentes cantones y que le permite tener los delegados suficientes para poder venir a un proceso provincial donde se eligen las candidaturas que van a formar parte del proceso. El Partido Unidad Social Cristiana ha logrado que cada provincia tenga la posibilidad de elegir sus representantes, a diferencia de otros partidos que lo hace una asamblea nacional. Entonces al final la gente de Limón y la gente de Guanacaste terminan votando quién va a ser el que lo representa en Cartago, mientras que en el Partido Unidad Social Cristiana cada provincia tiene la posibilidad de elegir quién va a ser su representante en un proceso transparente de votación que garantiza que se cumplen todos los procesos correspondientes. Van a las urnas como cualquiera, hacen un proceso interno como este proceso nacional, donde se garantiza que las personas van a ir a votar y a elegir a la persona que tiene las mejores condiciones. Lógicamente el reto es unificar todo esto dentro de un proceso donde tengamos un excelente plan de gobierno como el que tenemos actualmente, donde se trabajó por más de 2 años para formar un plan de gobierno que realmente represente a los socialcristianos. Y de ahí el reto es
unificar esos criterios. Hemos tratado de tener un gran acercamiento con los candidatos a diputados, donde estemos constantemente en diálogo, transmitiéndoles cuáles son las posiciones del plan de gobierno para que todos tengamos claridad de nuestro trabajo, que seamos coherentes con la propuesta que tenemos, y no solamente en el proceso electoral, sino posterior al proceso de elección, cuando ya tengamos nuestra fracción en la Asamblea Legislativa. Hoy ninguno de ellos puede decir que no conoce el plan de gobierno, hoy ninguno de ellos puede decir que tiene desconocimiento sobre una u otra estrategia, porque todos han tenido en su mano el plan de gobierno y todos firmaron un compromiso de velar por el cumplimiento de ese plan de gobierno. Creo que eso nos ha dado la oportunidad de tener candidatos a diputados comprometidos con la propuesta que llevamos, y lo otro es que también, Dios mediante, vamos a estar como gobierno, y eso nos va a permitir, por supuesto, que tengamos todavía una línea de comunicación más amplia y más clara para poder trabajar en las propuestas que llevamos nosotros planteadas para sacar adelante a Costa Rica en los próximos 4 años. ¿Qué filtro ha fallado en el partido de ustedes y qué haría usted para mejorarlo, para que no vuelva a suceder lo que está pasando en esta asamblea? Creo que lo más importante es que cuando se hacen los procesos de elección al interno y hay disputas, hay diferencias, hay 3, 4 candidatos que se postulan, eso lo que hace, más allá de debilitar, lo que hace es fortalecer la democracia, y eso nos permite que tengamos candidatos que ya vienen claros, que han tenido la oportunidad de pasar las pruebas necesarias para poder garantizar que tienen la idoneidad para formar parte de una asamblea legislativa, gente que ha tenido que recorrer una provincia completa, y no que simple y sencillamente se resuelva como se resuelve en otros partidos, donde con un café y una empanadita se resuelve quién va a ser el candidato de primero, segundo, tercer lugar para encabezar una provincia. En el Partido Unidad Social Cristiana hay que cumplir todos los procesos, hay que moverse a nivel de toda una provincia, caminar, buscar, contar con los delegados necesarios para poder sacar adelante un proceso, y yo creo que eso nos ha fortalecido. ¿Qué se requiere? Sí, más competitivo, garantizar que todos los que quieran participar en el proceso participen, y eso va a fortalecer cada vez más el trabajo de selección, porque vamos a tener candidatos más preparados. Hay que volver a las bases de formar líderes. Hemos venido trabajando en el tema de la juventud, garantizar que jóvenes se involucren en el proceso electoral. Este partido ha venido haciendo un proceso de transformación que no ha sido fácil, pero ha permitido que muchas personas jóvenes se vuelvan a involucrar en la política, y ahí tenemos material de muy alta calidad para poder trabajar en un eventual gobierno. ¿Hacen filtros como, por ejemplo, revisar hojas de delincuencia, si tienen procesos judiciales? ¿Eso lo hacen? Vamos a ver, hay que recordar una cosa. En nuestro país, cualquier persona que ha ostentado un puesto público está expuesto a tener una denuncia. Eso no quiere decir que esa persona sea corrupta o no sea corrupta. Hasta que no se compruebe lo contrario, nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Nosotros no podemos limitar a una persona a participar en un proceso electoral, porque serán el pueblo, su provincia y sus personas quienes les van a dar la oportunidad de participar. Cuando esa persona se compruebe que tiene una situación donde ha infringido la ley, esa persona debe hacerse cargo de su responsabilidad y asumir las consecuencias de esa acción que realizó. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde 4 años y no tuve un solo proceso, gracias a Dios. Me siento sumamente contento de poder decirlo a usted que pasé por ese filtro. De hecho, bueno, yo también fui funcionario público muchos años y no tengo tampoco ningún proceso, y el porcentaje de empleados públicos que tienen un proceso judicial es muy bajo. ¿No le parece que debería ser razonable que si una persona tiene antecedentes judiciales, y no hablemos de que sea un funcionario público, sino que son temas más complejos que tienen que ver con corrupción, esté en una papeleta con ustedes? Bueno, vamos a ver. Usted mañana decide formar parte de una papeleta. Cualquiera te puede ir a poner una denuncia. Cualquiera. Ese es el caso de la persona... No sé cuál caso será. Del de Alajuela. Ah, bueno, ya estamos hablando de un caso específico. Eso es una situación que está en un proceso de investigación. Él firmó el compromiso también de que en caso de que a él se le llame a juicio, porque hoy no tiene un proceso como tal, no está notificado. Si a él se le llama a juicio, él hará levantamiento de su inmunidad cuando sea diputado y va a ir a asumir las consecuencias del proceso como tal, como cualquier ciudadano. Nosotros no podemos separarnos del resto de personas. No porque tengamos un puesto público nosotros podemos escudarnos en ese puesto público y decir que no vamos a ir a un proceso donde nos hagan un juicio como corresponde. Okay.
Me retiro para que le dé el campo a César. Qué bueno que se comentó un poco sobre la legalidad y la viabilidad de los miembros, pero también, basado en este tema de enfrentarse a la ley y de rendir cuentas, quiero hacer una pregunta sobre el tema de seguridad, porque la verdad es bastante largo dentro del plan. Usted, como miembro de un partido que aboga por el socialismo y el cristianismo, ¿no encuentra muy contradictorio querer construir una cárcel? Porque basado en el principio de subsidiariedad que dice que no hay que meterse con el pueblo a menos que sea necesario, y encima está abogado sobre la encíclica 40º Anno, que dice que hay que valorar la diversidad, ser solidario y la libertad de los pueblos, ¿no sería muy contradictorio castigar aún más a los hijos de Dios por alejarse de la vida del Señor? Aunque suene muy religioso, y yo soy ateo, la verdad. Claro, vamos a ver, tenemos que recordar una situación. Todos tenemos que cargar con las consecuencias de nuestros actos. Nosotros estamos, en primera instancia, invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, invirtiendo en todos estos ejes que nos van a ayudar a garantizar que las personas tengan empleo, que tengan mejores condiciones de vida. No podemos tampoco pedir a la sociedad que esté en las mejores de las condiciones si no les hemos dado lo básico que ellos necesitan para poder estar bien. Pero también tenemos que estar claros en algo. Hoy nuestra sociedad tiene situaciones sumamente complejas que requieren intervenciones y que requieren también condiciones un poco más drásticas de las que se han tenido. Garantizar una cárcel donde podamos tener separado personas de muy alto riesgo en nuestro país, personas que están ligadas a cientos de crímenes o a situaciones sumamente complejas en nuestro país, no pueden ser tratados como simples, como le dijera, como cualquier otro preso porque se robó una picarita y un atún para poder garantizarse que iba a comer ese día. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros lo ponemos en una balanza, pero siempre nosotros, como socialcristianos, estamos invirtiendo primero en la calidad de vida de las personas, en que tengan acceso a un empleo digno, que tengan acceso a una educación de alto nivel, que tengan acceso a un empleo donde tengan un salario de calidad. Y eso nos va a ayudar a rescatar nuestro país y a tener menos personas que estén hoy viendo en el tráfico de drogas, el tráfico de licor y otras sustancias como la única alternativa para poder sacar a sus familias adelante. Entonces, necesitamos hacer ese trabajo. Por eso es que nosotros incluimos también dentro de un tema de seguridad atender con fuerza esta situación. Vamos a pasar al siguiente bloque, que son 3 preguntas. Como recordarán, queremos dejar claro que estas tienen menos minutos, no porque sean menos importantes o más importantes que otros temas, sino porque son temas más específicos, digamos, una pregunta más específica. Quiero que quede claro por ese lado. Entonces, la pregunta que continúa es la del cannabis. Que se pueda... Sí, claro. Ok, la pregunta o la primera pregunta de este bloque es: ¿el cannabis debería de ser ilegal, legal? Puntos de vista. Hoy. Adelante. Para nosotros el cannabis de consumo recreacional debería ser legal y la comercialización legal también, porque de esa manera podríamos quitarle la fuente de financiamiento principal que tiene el crimen organizado. Es parte del reto que nosotros tenemos. Hoy el consumo va por la línea de la legalidad, pero la venta no. Le estamos dejando al crimen organizado la posibilidad de suministrar esto, sin ningún control y sin ningún seguimiento. Bueno, yo personalmente coincido. Pienso que sí, debería ser una medida que incluso se pudo haber involucrado ya hace bastante tiempo. Sin embargo, también tengo el pensamiento de que no es realmente la principal fuente de ingresos que puede tener el narcotráfico. Pienso que pasa tal vez por otro tipo de drogas, y también me interesaría mucho, pese a que sí pienso que es una muy buena alternativa, importan mucho las formas y me gustaría conocer más que todo cuál es su plan para implementar pues el uso de cannabis recreativo en Costa Rica. Bueno, hay que apelar a la institucionalidad. Necesitamos garantizar que si vamos a hacer un proceso para que el consumo de cannabis recreacional sea permitido y la comercialización, necesitamos garantizar que esto no venga a afectar a las personas que todavía, los jóvenes o los niños que están en nuestras calles, en nuestros centros educativos.
necesitamos garantizar que se tenga la trazabilidad, que se tenga el seguimiento de quienes lo están utilizando, bajo qué condiciones, y que no se convierta en una situación de adicción que venga a aumentar más bien las afectaciones por drogas en nuestro país. Hoy el consumo es bastante importante en nuestro país, lo que ocupamos es regularlo y por supuesto también que se garantice que esos recursos van a invertirse en temas sociales. Ok, y sumado a esto, también quería consultarle si cree usted que el Estado costarricense, pues actualmente, ¿verdad?, tiene la capacidad técnica o presupuestaria para fiscalizar la importación de una sustancia psicoactiva, pues a mayor escala. Bueno, para la importación, nuestro país tiene algunos mecanismos, tiene algunas instituciones que se hacen cargo de ese proceso. No sé si estamos al día de hoy 100% calificados para hacer un proceso de importación. Creo que hay que hacer algunos ajustes porque todavía no tenemos las herramientas de medición y seguimiento en nuestro país. Hay que hacer algún abordaje desde el punto de vista también de legislación que garantice que se va a cumplir y que no vamos a tener ese portillo abierto que siempre buscan los costarricenses. Entonces, hay que ir por etapas y la primera etapa es garantizar el tema de la legislación para poder tener la cancha completamente despejada y clara. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esta parte sí es importante, pero también considerando lo que sería, si no es la importación, la producción local, pues incluso se mencionaba antes, pues ahorita estamos pasando también por una situación en el sector agro bastante importante, ¿verdad? Y se ha visto bastante disminuido incluso en capacidad para producir ya productos que desde hace un montón de décadas se producían con normalidad en el país, por ejemplo en la zona de Cartago con la papa. Entonces, si realmente, como usted lo decía, pues se tiene que pasar primero por este proceso en asamblea, ¿por dónde cree usted que iría esta ruta de implementación? Digamos, por un proceso, si no es por importación, ¿cómo sería el proceso de producción acá en el país? Bueno, recordemos que necesitamos ir invirtiendo desde ya. Por ejemplo, si vamos a pensar en un tema de producción, pues hay que invertir en la parte tecnológica, garantizar que la adaptabilidad de las plantas en nuestro país. Hay que trabajar, por supuesto, en general la legislación y toda la ruta para poder hacer un proceso de importación, cómo se va a distribuir, en qué condiciones, quiénes van a tener el acceso a poder comercializar este tipo de sustancias, lo mismo que tema de producción. ¿Qué ha pasado hasta con el cáñamo? Que se ha venido trabajando en cómo se podría trabajar en la implementación. Hoy yo sé que están avanzados en temas de estudios, por ejemplo, de tropicalizar las plantas, de adaptarlas a las condiciones climáticas de nuestro país. Entonces, creo que por esa misma línea podría ir un trabajo donde se pueda realizar un proceso de producción acá. ¿Y por qué no? Podría convertirse en una alternativa de ingresos de muchas familias de nuestro país para mejorar también las condiciones, generando empleo. Lógicamente esto con un control, ¿verdad? No podemos irnos a los extremos y generar más bien dependencia o situaciones de adicción. Claro, y digamos, tomando en consideración que también en su plan de gobierno se habla de tomar estos activos que sería pues la producción de esta, ¿verdad? De abrir el mercado precisamente del cannabis para uso recreativo, para temas como seguridad, por ejemplo, o pienso yo que se podría invertir también en temas de educación, para prevención también, para un control de adicciones. ¿Cómo sería más bien este ámbito, siendo pues, la ciencia cierta que para que realmente se genere una ganancia significativa para el Estado, pues debe pasar un proceso bastante amplio? O sea, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Cuánto tiempo nos tomaría realmente en que eso se traduzca como un activo transferible realmente para lo que son los intereses del país? Bueno, recordemos que todo proceso lleva su tiempo. No podemos acelerar los procesos, necesitamos ser respetuosos del procedimiento como tal, y cuando normalmente se acelera un proceso siempre termina mal. Hay que ir planeando y analizando cada uno de los puntos que nosotros necesitamos desarrollar para poder llegar a que garanticemos, uno, que no vamos a generar una afección en la sociedad, dos, que vamos a poder garantizar una trazabilidad que no venga a afectar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y tres, que el fin específicamente, que es recreacional, se siga cumpliendo. Entonces, ese tipo de cosas se llevan su tiempo. Temas de producción y temas también de cómo van a venir a financiar la institucionalidad también tienen que pasar por otros filtros y hay que ir trabajando de forma paralela. ¿Cuál es la importancia? Que bueno, hoy nuestros diputados que van a estar en la Asamblea Legislativa tienen conocimiento de eso y tienen un compromiso con ir a trabajar en los proyectos de ley que nos van a dar las condiciones. Y bueno, finalmente para lo que es pues este tipo de temas va a traer, ¿verdad?, aparte una discusión importante, diría yo, ha traído también ciertas estigmatizaciones acerca del consumidor y este tipo de circunstancias.
sustancias. Entonces me interesaría saber su posición en un eventual gobierno, si además de la legalización del cannabis para uso recreativo, estarían abiertos a implementar o a dialogar por lo menos sobre la legalidad sobre otro tipo de drogas. Ya, perdón, ya se acabó el tiempo. Igual voy a dejar que termine de contestar, pero para que se pueda hacer breve. Gracias. Gracias. No, nos hemos enfocado en esto porque ya hay ya un avance significativo y creo que podríamos garantizar que se puede manejar de forma adecuada sin tener una afectación en nuestra sociedad. No estamos preparados todavía para pensar en otras cosas y todavía no hemos implementado esto. Entonces lo llevamos con calma, somos conscientes de que todas las cosas tienen que pasar su filtro, su proceso, y nuestra principal estrategia es difundir la información de forma adecuada que garantice que todos tengamos conocimiento a qué se refiere el tema de consumo de cannabis recreacional. Gracias. Igual es ellos acomodándose. La siguiente pregunta es la del aborto. Gracias. La pregunta es, yo creo que el aborto debería de ser ilegal o legal. Bueno, nosotros no estamos a favor del tema del aborto. Creemos que es un tema, todavía nuestro país es un país con muchas raíces cristianas. Somos un partido social cristiano y creemos en la defensa de la vida, entonces nos mantenemos en esa posición. Ok, si la posición es estar en contra, entonces la prevención tiene que ser la clave. ¿Cuál es entonces su propuesta en educación sexual para abordar esta temática y justamente prevenir embarazos no deseados o abusos sexuales? Bueno, hay que trabajar mucho con la Caja Costarricense de Seguro Social, hay que trabajar con el Ministerio de Educación, hay que trabajar en la formación de nuestros jóvenes y adolescentes en temas de educación sexual. Hay que garantizarles que les llegue la información adecuada, porque cuando no les transmitimos cierta educación, los estamos dejando a que los eduquen o que les transmitan información otras personas, y eso hace que los exponga más a situaciones de abuso, que los exponga a violaciones, a situaciones mucho más complejas. Entonces, en eso nosotros tenemos que estar claros de que es importante hablar. Los padres hoy también tienen todas las herramientas para poder hablar con sus hijos, de poder ayudarles, explicarles sobre los riesgos desde el punto de vista sexual, los riesgos de un embarazo, los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual. Ese tipo de cosas lo podemos abordar en conjunto, Caja, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, pero no podemos dejar de lado que los padres de familia juegan un rol sumamente importante en este proceso. Me parece muy interesante su respuesta en el sentido de que, como digo, no vamos a debatir entre sí o no, etcétera. Quiero que nos enfoquemos entonces en cuál es la contrapropuesta, porque justamente, por ejemplo, en el 2018, Rodolfo Pisa había dicho que él estaba a favor de la educación sexual, pero sin contaminación ideológica. Entonces surge la duda de a qué se refiere con contaminación ideológica. Eso es algo que se maneja en el PUS como tal, pero además ¿ustedes entonces apoyan la educación sexual integral basada en evidencia científica o educación sexual limitada por criterios morales? ¿Y cómo se definen esos criterios morales? Bueno, tiene que haber un equilibrio. No nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. Hay que buscar educar de una forma correcta. Hay que decir las cosas como son. No podemos no sé, dibujar la situación sexual desde una óptica distinta. Las cosas son como son. El riesgo está. Hoy los niños, jóvenes y adolescentes tienen acceso al internet, a un teléfono celular, donde van a encontrar información que tal vez no es la más idónea para ellos. Es mejor que nuestros centros educativos den esa información sexual adecuada, lo que realmente deben de manejar nuestros jóvenes y adolescentes, y que no sea por medio de otros la información, porque muchas veces va a venir malintencionada y va a venir completamente a complicar la situación de nuestros adolescentes y jóvenes. Y en ese sentido, entonces se menciona que se tendría que capacitar a los docentes, ¿cierto? ¿Y podría un docente tener objeción de conciencia de no querer educar sobre ese tema porque no va con sus valores? Porque si usted me dice que hay que abarcar todo, pues también hay que abarcar todo el espectro de la diversidad sexual que existe, porque no se puede omitir, porque ciertamente también un niño, un adolescente puede ir a redes sociales y encontrar cualquier cosa. Bueno, hay que recordar que estamos para enseñar. Si entramos a un centro educativo y venimos con una situación de enseñar a nuestros estudiantes, cuando nosotros tomamos esa decisión, vamos a venir con un proceso de formación, donde nos dicen sobre qué debemos formar. Y la educación debe ir direccionada a decir las cosas tal y como son.
no a exponernos a situaciones que se vayan a convertir en algo mucho más complejo o una afectación a nuestros jóvenes. Entonces, necesitamos que los docentes estén en la misma línea. Y en ese sentido, ¿la educación sexual vendría a ser obligatoria o podría ser algo que los padres de familia pueden decidir no apoyarla o hacer como una carta como se hace en las clases de religión para que sus hijos no lo reciban? Vamos a ver, es que cuando hablamos de educación sexual, todos están expuestos a una situación. Toda joven está expuesta a un embarazo. Y no es una decisión simple y sencillamente de su papá o su mamá. Muchas veces esa joven nunca tuvo nadie que le dijera los riesgos que habían. Nunca tuvo una persona en su hogar que le explicara que podía acceder a un sistema de salud que le podía suministrar métodos anticonceptivos o que le podía suministrar también un acompañamiento para que en caso de que esté siendo víctima de un abuso o alguna situación pueda denunciar. O sea, son muchos los temas que hay que abordar y yo creo que no podemos convertirlo en algo opcional porque si no muchos estudiantes van a aprovechar ese espacio para simple y sencillamente no ir y van a pensar que ya saben todo porque lo ven en las redes sociales o porque lo ven en el uso del internet. Y las cosas no son así, por eso es que debemos de buscar que sea mejor contada la historia como corresponde. Ahora para cerrar, en esta misma línea hablamos entonces de que su respuesta es no al aborto libre, asumo, pero igual estamos a favor del aborto terapéutico o solo en diferentes casos, estamos a favor del aborto en casos de violación o no del todo. Bueno, ahí hay ciertas diferencias. Tenemos que ser claros, esos temas son temas sumamente complejos y van más relacionados al pensar de cada una de las personas. Sabemos que hay casos sumamente complejos, pero el aborto no lo vemos como algo libre, donde cualquier persona simple y sencillamente toma la decisión de abortar, sino que tiene que haber una situación detrás que represente una complejidad mucho mayor. O sea, nosotros ahí sí mantenemos diferentes posiciones porque son temas donde va más relacionado al sentir y al pensar de cada uno, que si está más arraigado un tema religioso o no, pero sí hay situaciones muy complejas y no somos quien para poder juzgarlas. Yo creo que hay situaciones que hay que abrirse y pensar y analizar para ver qué podemos hacer también, cómo podemos ayudarle a esas personas que fueron víctimas de situaciones difíciles. ¿Listo? Vamos a la última pregunta, ya, que es de los derechos de la comunidad. Se acomoden. ¿Derechos de? De la comunidad LGBTIQ+. Yo diré sexualmente diverso porque está complicado ya un micrófono decir ese trabalenguas. Sí, ya muy grande. Ahí está sonando bien. Sí. ¿Listos? Ok. La pregunta es, ¿los derechos LGBTIQ+, deberían de? Bueno, creo que debemos siempre ser respetuosos. Nuestro país ha sido un país respetuoso sobre los derechos humanos. Somos respetuosos de las preferencias de cada una de las personas. Creo que debemos de apoyarlos, creo que debemos de darles todas las condiciones como los tenemos todos los costarricenses. Aquí no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Ok. Bueno, yo creo que los derechos de la población sexualmente diversa deben ser visibilizados, no deben ser omitidos. Por ejemplo, en el plan de gobierno de ustedes solo usan 5 veces el acrónimo y no hay propuestas concretas realmente hacia la población sexualmente diversa y todavía para poblaciones más marginales, ¿verdad? O que sufren más violencia en la sociedad en general, como la población transexual, no tienen ninguna propuesta hacia esa población. En mi caso particular, creo que es importante que como sociedad podamos hablar de estos temas, no invisibilizarlo, no estigmatizarlo. Creo que a las personas jóvenes es un tema que le es muy relevante. Nuestra sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 15, 20 años respecto a estos temas. Y sería muy oportuno que usted nos diga cuál es su posición respecto a temas como el matrimonio igualitario y a ampliar algunos derechos que no tienen ahorita las personas transexuales, por ejemplo, para ser atendidas en el sistema de salud pública. Bueno, creo que es importante que recordemos que nosotros estamos a favor de defender los derechos de todas las personas. Muchas veces tal vez no se ve en el plan de gobierno una estrategia más amplia. Usted habla de 5 menciones.
pero lo vemos desde un punto de vista integral. Cuando hablamos de empleo, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de toda la población en general, sin hacer ningún tipo de distinción, independientemente de su situación, si es trans, si es hetero o cualquier otro, no hay ningún inconveniente. Nosotros no vemos una diferenciación en eso. Y hemos tratado de que nuestro plan de gobierno vea a un Costa Rica como un todo, sin hacer una separación de ninguna de las personas. No queremos dejar a nadie atrás. El propósito es ir avanzando juntos. Yo creo que somos creyentes de que hay que darle las condiciones a cada una de las personas, darle las oportunidades de empleo, darle las oportunidades de educación, darle acceso a salud. No hacemos ninguna diferenciación con respecto a esta situación. O sea, creemos que todos somos parte de este país y todos merecemos tener las mismas condiciones. Ok, ¿no rebajaría o disminuiría ciertos derechos como el matrimonio igualitario? Es que, bueno, ya hoy ¿Sí o no? tienen acceso, no veo ningún inconveniente con respecto a eso. Yo creo que tienen todas las condiciones. Ok. ¿Qué acciones afirmativas ustedes como partidos han hecho para incluir dentro de un esquema de partido como el que ustedes tienen, que es territorial y que definitivamente cualquier persona sexualmente diversa podría sentirse afín con ustedes? ¿Qué acciones afirmativas han realizado como partido para que esas personas formen parte de estructuras o tengan puestos políticos que realmente puedan ser elegibles? Nosotros tenemos las puertas abiertas. Todo costarricense que quiera estar con nosotros en nuestro partido tiene las puertas abiertas. Aquí no hacemos ningún tipo de diferenciación. Apoyamos, damos el acompañamiento, no hay ningún inconveniente con eso y no lo hemos tenido y esperamos nunca tenerlo tampoco. Ok, vale el pase a mi compañero. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿Qué piensas sobre que, bueno, es evidente que la mayoría de casos de abandono de niños vienen de parejas heterosexuales? Entonces, ¿qué piensa como una opción que parejas homosexuales puedan adoptar? Bueno, recordemos que muchos de los casos vengan de parejas hetero, ¿verdad? Son una situación porque hay un mayor volumen, ¿verdad? El abandono se viene por ese lado. Pero es importante que se valore la posibilidad, ¿verdad?, de tener acceso al tema de criar un niño. Hay personas que no debemos de juzgarla por el tema sexual. Es una situación de si tiene realmente en su corazón ese deseo de amar, de cuidar, de acompañar, de darle educación, calidad de vida a un niño y darle un ejemplo para salir adelante. Nos hemos enfrascado tal vez en temas de si es hetero o no, y yo no lo veo de esa manera. Yo veo más a una persona que le dé amor real a un niño, un acompañamiento que le ayude a crecer y que le dé las condiciones para salir adelante. Y eso no tiene género, es una cuestión más de corazón. Claro, porque también se ha visto que muchas veces hay parejas homosexuales que le dan mejor atención a un niño o una niña que inclusive el mismo Patronato Nacional de la Infancia, que bueno, han salido muchísimos casos donde los niños inclusive hasta abusados y todo. Entonces, ¿está de acuerdo usted con la adopción igualitaria? Yo no veo ningún inconveniente. Yo a mí se me había hecho una pregunta. ¿Respecto a esto? No, era lo anterior. No hay problema, no hay problema. Vamos a poner tiempo como para no presionar ninguno, nada más ahí va a preguntar concisa, directa y... Sí. Sí, perdón, es que nos enfocamos mucho en prevención, pero también es necesaria, como estaba mencionando el compañero, hablar qué pasa después. Y justamente pues en el plan de gobierno no se habla mucho sobre la niñez, ni se habla mucho sobre el abordaje de este tipo de situaciones. Entonces quisiera saber qué propuestas manejan ustedes para cómo atender a una mujer que está pasando por un embarazo, quizás no deseado, o un embarazo resultado de una situación de abuso. ¿Qué va a pasar con ese niño y qué apoyo les van a dar después? ¿Hay apoyo psicológico, hay apoyo económico, va a haber seguimiento? No sería justo tampoco hacer que el niño nazca en un ambiente donde no es querido ni tienen los recursos para criarlo. Bueno, en el plan de gobierno hay estrategias para el tema de abordaje de la niñez y de las madres también que no tienen una pareja, que han tenido que van a tener que enfrentar el crecimiento de ese niño solas, que ha sido uno de los grandes retos que ha podido rezagar un montón de mujeres. Venimos con el tema de la universalización de la red de cuidado,
donde lo que buscamos es garantizarle las mismas oportunidades a todas las madres. No es posible que una mujer, por tener un hijo y no tener a una persona, a un hombre o una red de cuidado familiar que le ayude en el proceso, no tiene una oportunidad de trabajar. Eso genera una desigualdad enorme. Entonces vamos con un proceso de universalización de la red de cuidado para darle oportunidades a todos. Hoy está más limitado al hecho de que esté en pobreza extrema, al hecho de que quiera trabajar. Entonces, si trabajas, ya no tenés acceso a la red de cuidado. Perdés o uno o otro, tenés que escoger. Y eso no es justo. Entonces, buscamos ese proceso de universalización. Y lo otro es que cuando es una situación no deseada o una situación más compleja, bueno, requerimos activar la institucionalidad. La Caja, el Ministerio de Salud, tienen que trabajar con temas de abordaje en salud mental, como lo dije anteriormente, que es uno de los grandes retos que tenemos en el corto plazo, para poder garantizar que esta persona pueda tener toda la atención de forma integral que requiera desde el punto de vista de salud. Integral. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos nosotros, entonces por parte de pues, nuestro equipo agradecer por supuesto al candidato por sacar su tiempo y también por, como les he dicho a lo largo de todo, por la cordialidad que se tuvo, igual a ustedes por sacar su tiempo de un sábado y de igual manera conversar bastante cordial con el candidato. Creo que fue un espacio muy bonito, muy productivo, que cumplió el objetivo que teníamos, que era demostrar que se puede estar en desacuerdo con algunos temas, pero llegar o a acuerdos juntos o estar en acuerdo de que están en desacuerdo y de cómo se maneja esa línea. Entonces queríamos agradecerle mucho a ambos lados.